A nivel evolutivo, las abuelas cumplen un papel fundamental para que tengamos más hijos. En un estado salvaje, los seres humanos tenemos más grasa que cualquier otro tipo de animal muy parecido a nosotros. ¿Qué diferencias hay en las enfermedades que nos acechan y las de hace 100 años? El ser humano es, por así decirlo, vago por naturaleza, entonces todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido como seres humanos han tenido como objetivo ahorrar energía. Nosotros vivimos por el oxígeno, pero en la era de la velocidad lo revolucionario es parar. Este episodio está dedicado a todos los amantes de la salud, a todos aquellos que disfrutáis aprendiendo por qué somos lo que somos y cómo hemos llegado los humanos tan lejos. Adrián Castillo, además de uno de mis mejores amigos, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tras varios másters en Fisiología y Enfermedad y tras haber trabajado como investigador en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y para equipos como el Barcelona Fútbol Club, fundó FISAC, una revista científica donde intenta acercar la ciencia a la gente de la calle. En una interesante conversación entre dos colgados apasionados del cuerpo humano, hablamos de los límites de nuestra biología como especie, de corazones, de fisiología y hasta de cáncer. Y de monos, muchos monos. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad para que aprendas de una vez por todas cómo cuidarte. Te dejo el enlace en la descripción, tanto de ICEN como de Vital. Hoy, en Ágora, Adrián Castillo. Mi querido Adrián Castillo, ¿cómo estás? Mi querido José Avellán, pues encantadísimo de estar aquí contigo. El placer es nuestro, ¿eh? Sabes que teníamos muchas ganas, porque yo no sé si tú sabes, bueno, yo creo que sí, pero yo he aprendido y aprendo mucho contigo. Lo que tengo claro es que yo aprendo mucho contigo y que mi familia te quiere, no voy a decir más a ti, pero te quiere, yo creo que al nivel de lo que me quiere a mí. No creo, no creo, que seguro que has sido un buen hijo. Bueno, para que la gente quizás no lo sabe, pero Adrián es el corazón y uno de los fundadores de FISAC, que es pues una revista o un centro, también es una web sobre artículos científicos de verdad, donde desde hace ya bastantes años yo soy suscriptor y leo y aprendo mucho sobre todo sobre salud cardiovascular, deporte, también algo de alimentación, y hablé mucho de cáncer. Entonces yo he querido traerte aquí precisamente porque como corazón de FISAC, pues creo que tiene mucho que aportar a todo el mundo y especialmente pues a los que nos están escuchando. Pero me gustaría preguntarte, a pesar de que yo te conozco mucho, ¿quién es Adrián Castillo? ¿Cómo te defines? Pues me defino como una persona que me gusta mucho aprender de los demás. Soy muy inquieto, soy muy nervioso. Estoy siempre haciendo cosas, es algo que tengo que cambiar un poco porque también es bueno parar, reposar, creo que es algo de lo que hablaremos o de lo que estoy un poco obsesionado con cambiar en mi vida, pero me gusta mucho aprender. Leo sobre muchas cosas que no están relacionadas con lo que es mi campo de trabajo, pero creo que también hay muchas respuestas en lo que no es nuestro ámbito per se. Es decir, si nosotros nos dedicamos a la salud, al ejercicio físico, que siempre estamos leyendo sobre eso, siempre estamos estudiando sobre eso, creo que si nos alejamos del foco y nos focalizamos en otras áreas, en otras artes, creo que también podemos encontrar respuestas que después podemos traspasar a lo que es nuestro campo. Y eso es algo que estoy intentando hacer últimamente, el hecho de poder aprender junto a otros profesionales, arquitectos, diseñadores y demás, para ser mejor profesional en mi día a día. Porque lo que te gusta es la salud y el entrenamiento, que es a lo que más te dedicas, ¿o no? Porque tú de formación... Yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Yo empecé Ingeniería Química. Estuve un mes porque al mes me di cuenta de que quería ser médico. Ya. Entonces, cuando en el siguiente año ya pues me cogieron en la facultad y demás, a última hora, para disgusto de mi madre, le dije, mamá, que he decidido hacer Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y por cosas de la vida, porque la vida siempre tiene casualidades, terminé Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Madrid, me fui a estudiar un máster a Barcelona que iba a durar 8 meses de fisiología integrativa, no solo del ejercicio, sino fisiología integrativa también animal. Terminé haciendo el trabajo final de máster en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona
y me quedé ahí durante 4 o 5 años en una de las etapas, por así decirlo, en las que más he aprendido, sobre todo porque yo que venía del mundo de la salud per se, porque al final cuando haces ejercicio físico, como que ayudas a las personas a estar más saludables, pero no miras mucho desde el ámbito de la patología. Desde el instituto, que trabajaba en el departamento de patología experimental, estudiábamos la enfermedad y desde ese foco aprendí mucho sobre cómo nos puede ayudar el ejercicio físico y sobre todo cómo podemos abordar o cómo podemos estudiar una enfermedad, por ejemplo, como es el cáncer, compaginándola o las personas que ya tienen esta enfermedad, cómo pueden ayudarse del ejercicio físico para mejorar su calidad de vida, su tratamiento y su esperanza durante la enfermedad. Y un poco también escribes, ¿no? Y lo publicas en FISAC, ¿no? Continuamente. Sí, o sea, nosotros los que formamos el grupo de FISAC somos investigadores académicos, pero nosotros teníamos como objetivo, porque al final mucho de lo que se hace en la universidad se queda en la universidad, no traspasa a la sociedad, y el objetivo era todo lo que nos ha dado la sociedad, a nosotros como estudiantes queríamos devolvérselo. Entonces, las cosas que se publican que creemos que pueden ser interesantes para la mejora de la salud, el rendimiento, la medicina o el conocimiento científico, lo intentamos traducir en un lenguaje más divulgativo para que la gente, sin necesidad de ser técnica o sin necesidad de ser un médico o sin necesidad de ser una persona entusiasta, pues pueda aprender, pero con rigor científico. Me gustaría preguntarte, como investigador, ¿qué diferencias hay en las enfermedades que nos acechan hoy en día como sociedad y las de hace 100 años? ¿Cómo ha cambiado esto? Porque como sociedad hemos cambiado, sin duda. Como sociedad hemos cambiado muchísimo en los últimos 100 años. 120 a lo mejor. Sí. Con la Primera Guerra Mundial quizá empezamos a ser, con la Segunda seguro, pero con la Primera empezamos a ser como ahora, ¿no? Sí, sobre todo tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico. Al final, todos los desarrollos tecnológicos que hemos tenido como seres humanos han tenido como objetivo ahorrar energía en todos los procesos. El ser humano es, por así decirlo, vago por naturaleza, entonces todo lo que podamos desarrollar tecnológicamente que nos ayude, por ejemplo, a recolectar de una forma más eficiente, que nos ayude a ir al trabajo sin gastar energía, que nos ayude a realizar todas las acciones que llevamos en nuestro día a día sin gastar energía, es decir, ser lo más eficiente a nivel energético. Todo ese desarrollo tecnológico que ha sido exponencial durante este último siglo ha hecho que las enfermedades que nos asolaban antiguamente o actualmente en los países que no están tan desarrollados como Occidente sean enfermedades más relacionadas con la poca abundancia de recursos, con la malnutrición, con las enfermedades infecciosas, con una simple gripe que hay países en los que te puede matar. Y ahora, actualmente nosotros, en los países desarrollados, en los que tenemos unos sistemas sanitarios muy fortalecidos, tenemos higiene, tenemos una gran red de vacunas, todo esto hace que las enfermedades actualmente que están más creciendo en los últimos años sean enfermedades relacionadas con la abundancia energética, es decir, enfermedades que pueden llegar a tener su origen o parcialmente su origen en ese exceso de energía que hemos llegado a ahorrar como seres humanos, porque ahora mismo para coger una manzana no necesitamos que tú tengas que ir a recolectarla, que tengas que ir al campo, es decir, tú puedes ir a la nevera, coges una manzana y te la comes sin gastar energía en ese proceso. Entonces, todas las enfermedades o muchas de las enfermedades, la mayoría de las enfermedades que actualmente están creciendo hoy en día se relacionan con la abundancia energética, cardiovasculares, muchos tipos de cáncer y demás. A mí me llama la atención, yo puedo entender que si yo necesito ciertos requerimientos nutricionales o de lo que sea para vivir, que eso me enferme. Pero ¿cómo puede un exceso de nutrientes causar una enfermedad? Digamos, yo cojo lo que necesito y el resto me da igual, ¿no? ¿O qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Bueno, lo que pasa en nuestro cuerpo es que es una muy buena pregunta. Es decir, nosotros hemos vivido durante muchos años, durante casi toda nuestra evolución, hemos estado adaptados a un contexto en el que no teníamos todo lo que necesitábamos o no teníamos a nuestro alcance todos los requerimientos energéticos, nutricionales para llevarnos
a la boca, entonces no teníamos, por así decirlo, enfermedades relacionadas con la obesidad o con el exceso energético. Actualmente, debido sobre todo a nuestra fisiología derivada de cómo nos hemos formado a lo largo de toda nuestra evolución, nosotros somos buenos ahorradores energéticamente, es decir, nuestro cuerpo está desarrollado y está cincelado para ahorrar energía, para acumular grasa. Entonces, si tenemos un excedente de nutrientes a nuestra disposición, el ser humano tiende siempre a acumular grasa con facilidad, a alimentarse o a sobrealimentarse, y en ese déficit de actividad física que tenemos actualmente, relacionado con que no necesitamos movernos para poder sobrevivir, se crea un combo perfecto que crea un caldo de cultivo en el que ese exceso de energía va a parar a las reservas de grasa de la población mundial, y por eso actualmente tenemos los mayores índices de obesidad en el mundo desarrollado, porque realmente está relacionado con cuánto somos deficientes energéticamente, cuánto podemos comer y cuánto tenemos a nuestro alcance. ¿Has dicho antes que somos vagos por naturaleza? Sí, yo, y siendo de ciencias de la actividad física y el deporte, es decir, una persona que está concienciada de que el ejercicio físico es bueno para nuestra salud, yo siempre he pensado que el ejercicio físico es inherente a nosotros. Pero muchas veces confundimos actividad física con ejercicio físico o con entrenamiento, y si tú hablas con antropólogos, porque en los últimos años he estado empecinado en entender por qué los seres humanos, aun sabiendo que el ejercicio físico es bueno, no nos movemos lo suficiente, porque no nos movemos. Incluso yo, que soy una persona que estudia, investiga sobre las bondades del ejercicio físico, hay días que a las 8 de la tarde digo, me muevo, no me muevo, he dado 2000 pasos, no sé si levantarme para... Sé que es bueno, pero muchas veces el poder del sofá me atrapa y no puedo, y no tengo esa fuerza de voluntad. Realmente porque actualmente tenemos un exceso de energía disponible y estamos en una coyuntura diferente, pero durante toda nuestra historia, durante la mayor parte de nuestra historia, los seres humanos, la caloría que gastábamos tenía que tener un retorno energético. Es decir, si tú te movías, te tenías que mover para recolectar, para cazar, y lo que recolectabas o lo que cazabas lo traías a tu sociedad, y el balance energético entre lo que gastabas y lo que recolectabas siempre se intentaba ser positivo. Pero la gente no estaba en su poblado o no estaba en su tribu y no decía, pues nos vamos a correr o nos vamos a hacer cualquier tipo de actividad física, porque eso... Simplemente lo necesitaban. Quizá. No lo necesitaban y podía comprometer su supervivencia, porque imagínate que te mueves mucho, gastas muchas calorías y vuelves y no tienes la comida suficiente para poder alimentarte. Entonces, los seres humanos, si tú vas o si tú estudias las poblaciones que son así, las que viven actualmente como vivían nuestros antepasados, las poblaciones de cazadores-recolectores, muchas de estas personas, después de hacer sus labores diarias, pasan muchas horas sentados o dialogando, es decir, no hacen actividad física por hacer actividad física, intentan conservar la energía que tienen para cuando la necesiten. Oye, ¿y no sería como, sí, evolutivamente preservar la energía? Entiendo que es lo que nos lleva a engordar. O sea, el engordar o el almacenar los depósitos de energía en forma grasa dentro de nuestro cuerpo, pues se entiende evolutivamente por lo que acabas de comentar. ¿Estamos en el punto en el que una buena evolución de nuestra especie sería no almacenar demasiada grasa o qué? Simplemente no absorber lo que no necesitamos o qué. Los seres humanos como especie tendremos que adaptarnos y tendremos que aprender, o sea, el ser humano fisiológicamente tendrá que adaptarse, lo que pasa es que no sé en cuánto tiempo, a tener más reservas de grasa. Es decir, sabemos que la grasa actualmente en un contexto fisiológico es malo para la salud, en casi todos los contextos, porque aumenta el riesgo de padecer casi todas las patologías, cáncer, cardiovasculares. Pero antiguamente los seres humanos almacenábamos grasa y almacenamos grasa de forma significativamente superior a nuestros animales más cercanos evolutivamente, como pueden ser los simios o cualquier otro tipo de animal. ¿Te refieres en un estado salvaje? En un estado salvaje, los seres humanos tenemos más grasa que cualquier otro tipo de animal muy parecido a nosotros. Sí. ¿Por qué? Los simios, los gorilas. Así. Porque, y tiene varias explicaciones que confluyen en el éxito reproductivo. Es decir, nosotros hemos desarrollado un cerebro que anatómicamente
y metabólicamente es muy caro de mantener, somos muy inteligentes y eso cuesta mucha energía. Se estima que en torno al 20-25% de nuestros requerimientos energéticos de nuestro órgano, que puede ser algo así, se lo lleva, o sea, de todo nuestro cuerpo, el cerebro se lleva en torno al 20-25%. Es decir, consume una gran cantidad de energía. El cerebro... De algunas personas más que en otras. En ti, hasta el 50%. Vale. Entonces, lo que ocurre es que el cerebro, que es un cerebro predictor que analiza cualquier tipo de circunstancia para mantenernos vivos, lo que hace es que él analiza la realidad, predice el futuro o intenta anticiparse al futuro. Eso requiere muchísima energía con el objetivo de salvaguardar o poder asegurar tu supervivencia. Eso es muy caro de mantener. Entonces, antiguamente, el cerebro, como consumía tanta energía, y esto es muy importante y esto es un factor determinante para entender cómo funciona nuestro sistema nervioso y por qué el estrés puede ser tan malo. Hoy en día, el cerebro consume mucha energía, pero sobre todo es el que la distribuye. Es decir, si yo sé que estoy enfermo, o sea, si el cerebro sabe que estoy enfermo, redistribuye la energía hacia las células del sistema inmunitario porque sabe que son las que lo van a necesitar para recuperarte. Por eso cuando estás enfermo tienes muy pocas ganas de hacer actividad física porque el cerebro redistribuye la energía hacia el sistema inmunitario. En previsión de que en algún momento te pueda llegar a faltar energía, en nuestros antepasados, el cerebro lo que hacía era, como soy muy caro de mantener y soy muy importante para la supervivencia de la especie, lo que voy a hacer es que aumento las reservas de grasa por si vienen mal dadas. Ajá. Además, esto también viene determinado y es que como especie tenemos mucho éxito reproductivo, es decir, nosotros nos reproducimos a más escala que, por ejemplo, los simios. Nosotros eso me llamó la atención. Nosotros tenemos más hijos y con más frecuencia. Sí. Entonces, eso también es muy caro de mantener porque la lactancia cuesta muchísima energía, el embarazo cuesta muchísima energía y el cerebro de los bebés, si más o menos puede llegar a costar en torno a un 20%, los bebés hasta un 40%. Entonces, ¿de gasto calórico relativo te refieres? Del gasto total del bebé, cuando son bebés. Entonces, eso es muy caro de mantener. Entonces, las madres en el periodo de lactancia tienen que tener grandes reservas de grasa para proveer de la energía necesaria para alimentar a esos cerebros. Entonces, el ser humano, como puede reproducirse de una forma muy fácil, como tiene un cerebro muy caro de mantener, amplía las reservas de grasa que son necesarias para la supervivencia de la especie. Ahora estamos en otra coyuntura en el que eso se formó durante miles de años y durante este periodo tan corto en el que nos hemos desarrollado tecnológicamente a unos niveles abrumadores, no estamos adaptados y estamos en un contexto en el que acumulamos grasa por encima de nuestras posibilidades, estamos empezando a enfermar cada vez más jóvenes. Ajá. Y tampoco sabemos muy bien hacia dónde va esto. Ajá. Y desde este punto de vista, ¿existe entonces algún tipo de obesidad saludable o el sobrepeso saludable o el exceso de grasa, tal y como entendemos exceso de grasa hoy en día, saludable? ¿Podría ser? La respuesta, no es categórica. Pero es que a lo mejor sí un poco, ¿no? O sea, las personas que tienen obesidad, sobre todo ya no relacionado con el IMC, sino exceso de grasa, esas personas, incluso sin factores de riesgo cardiovasculares, es decir, sin hipertensión, sin tener colesterol o sin tener diabetes, esas personas normalmente tienen un mayor riesgo de transicionar hacia un estado metabólicamente enfermo, es decir, tienen más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, colesterolemia y a largo plazo pues tener enfermedades sobre todo como el cáncer, como algunos tipos de cáncer, sobre todo los gastrointestinales, los del aparato digestivo y los hormonales. Y, por supuesto, las enfermedades cardiovasculares. No, pero yo estoy seguro que tener un bajísimo porcentaje de grasa tampoco debe ser. No, o sea, nuestra especie tiene como dos umbrales. Tiene un umbral mínimo de almacenamiento de grasa que estaba relacionado con nuestras épocas de escasez. O sea, cuando no teníamos tanta disponibilidad energética, pero actualmente
nosotros nos pasamos por arriba. Es decir, hay personas que con un déficit de grasa sus funciones fisiológicas no pueden llegar a... o sea, no se producen de una forma satisfactoria, esto es así, pero actualmente tenemos por exceso. Aunque sabemos que, por ejemplo, incluso en personas deportistas, muy deportistas, con una poca grasa corporal pueden llegar a desarrollar afecciones o patologías fisiológicas por un inframetabolismo. Wow. ¿Y eso? ¿Cómo se explica? O sea, si por ejemplo, hay muchos deportistas, sobre todo relacionados con los deportes de resistencia, mujeres, hombres también, pero mujeres en su mayoría, que conviven en su día a día con no tener la regla. Y eso es algo que no es normal. Y en muchas ocasiones eso es multifactorial y tiene muchos factores, pero una de las razones puede ser que ese poco porcentaje de grasa esté dando una alarma a tu cerebro de que realmente no está preparado para lo que sería el proceso de éxito reproductivo, que sería la fertilidad y después dar a luz. Nunca había pensado en... O sea, yo sí que me ha gustado mucho hablar desde la perspectiva evolutiva, pero no había pensado con el objetivo del éxito reproductivo. Sí. Curioso. Cuando en este mundo tanto nos cuesta, ¿no? Parece que... Bueno, lo que pasa es que ahora el éxito de la especie como tal, o sea, el éxito de todas las especies es el éxito reproductivo. Lo que pasa es que ahora nuestra sociedad, con un componente social diferente, con un componente de relación entre los seres humanos un poco diferente, ahora no tenemos como prioridad reproducirnos. Pero en términos animales, el éxito reproductivo es el que marca el éxito. O sea, el éxito reproductivo es el que marca si una especie es exitosa o no es exitosa. Y el hecho de tener un porcentaje mínimo de grasa es necesario para poder tener ese... Una de las cosas, aunque me vaya de la charla, pero quiero decírtelas porque te va a gustar, porque te conozco, que leí hace no mucho tiempo, que hablaba sobre esta superpoblación que tenemos, que estamos superpoblando el planeta. Hay una hipótesis que dice que es posible que dentro de nuestros genes esté escrito que cuando vamos a llegar a un límite hacia nuestro medio y que no podemos más, se activen comportamientos, emociones, maneras de vivir o hábitos que intenten mermar ligeramente nuestra capacidad reproductiva. Y eso podría explicar un poco, pues precisamente cómo en el mundo desarrollado cada vez nos cuesta más encontrar pareja, nos cuesta más tener muchos hijos, como no pasaba hace 100, 200 años. Y no sé, me pareció curioso, no sé hasta qué punto creérmelo. No sé si, o sea, exactamente lo que pasa es que la naturaleza se regula muy bien. Nosotros pensamos que somos los reguladores y los Master and Commander, pero la naturaleza tiene unas formas de regularse súper precisas. Es decir, el mundo sobrevivirá a nosotros 100%, claramente, como sobrevivió a todos. Entonces, que nuestro comportamiento pueda llegar a cambiar en función de nuestra superpoblación, porque ahora mismo el ser humano puede estar poniendo en jaque el ecosistema, pues es posible. O sea, no tengo la respuesta, pero es muy posible que los comportamientos o que el cambio climático pueda llegar a tener una repercusión en cómo nos reproduzcamos, posiblemente. Es muy atrevido decirlo aquí, pero hablaban hasta de la homosexualidad, la manera de relacionarnos, no sé, me parece muy curioso, pero bueno, para reflexionar. Te quiero cambiar un poco de tema porque me gusta mucho incluso yo hace poco se me ha viralizado un vídeo en el que hablaba del límite, entre comillas, de latidos que tiene el corazón humano, algo que es obviamente una manera de interpretar una obviedad, y es que no estamos aquí para siempre. Pero a mí me gustó mucho, porque yo también lo aprendí con vosotros, la diferencia que hay en la frecuencia cardíaca de los distintos animales. Y parece que sí que se relaciona animales con una esperanza de vida más pequeña y animales más pequeños con mayor frecuencia cardíaca que animales más grandes con más esperanza de vida, que tienen una frecuencia cardíaca muy baja. Yo, de hecho, fue en un artículo vuestro que aprendí que las ballenas a veces, cuando están muy abajo, laten 2-3 veces por minuto. Es como, eso madre mía, ¿qué dices? Yo hay veces que estoy en la cama y digo, ¡pum! Y a los 30 segundos, otro. ¡Pum! Y 80 litros. ¡Qué barbaridad! Es una bomba tremenda. Sí. ¿Cómo es eso? Pues, como tú muy bien dices, se supone que no se sabe muy bien por qué leyes de la fisiología de la naturaleza, pero los seres vivos parecen tener una especie de reloj biológico que puede llegar a tener un reloj que son los latidos o incluso esto relacionarse con la tasa metabólica.
Es decir, aquellos animales que tienen una mayor tasa metabólica y que son más pequeños viven menos años, y aquellos animales que son cuanto más grandes y tienen una menor tasa metabólica pueden llegar a vivir más años. Tasa metabólica, que no estoy seguro de saber lo que es, pero entiendo que es, digamos, lo que le cuesta al cuerpo preservar la energía, ¿era algo así? Es. Normalmente es cuánta energía necesita tu organismo para mantener las funciones vitales. Hay diferentes estudios que estiman que lo que cuesta mantener la vida de un ratón o lo que cuesta mantener la vida de una persona o de una ballena relacionada con el mismo peso, es decir, con el mismo peso, es más caro de mantener un ratón, Sí. es menos caro de mantener un ser humano y es menos caro de mantener una ballena. Esto tiene una gran relación también con el latido, porque eso sería un poco como el marcapasos. Ajá. Todos tenemos, como por así decirlo, la misma batería vital, la misma pila energética, y en función de la velocidad con la que ese marcapasos va marcando el paso del tiempo, es el tiempo que te queda a ti por vivir. Y por eso el metabolismo o entender cómo funciona el sistema cardiovascular es tan importante para saber cómo las personas podemos vivir más años, sobre todo de una forma más saludable, porque nos puede ayudar a entender de una forma supervisual cómo ahorrando latidos puedes llegar a vivir más años. Además tiene sentido en medicina pensar algo así. Hay muchos fármacos que se dan que condicionan la frecuencia cardíaca. Los betabloqueantes en la insuficiencia cardíaca también están, mira, en la angina. Durante mucho tiempo se dio un fármaco que se llama ivabradina. No sé si lo conoces. La ivabradina es un antagonista de una corriente muy específica que solo está en las células especializadas de mandar la información de bombeo del nódulo sinusal, que es el marcapasos principal del corazón. Es un fármaco bastante seguro porque solo actúa ahí y demostró, y de hecho se sigue dando en determinados casos, que disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes que estaban enfermos, que tenían angina o insuficiencia cardíaca, prolongaba la vida. Y es la única función que hacen, o sea, es que es inhiben bonito, la corriente que da pie a iniciar el marcapasos, con lo cual enlentecen la frecuencia cardíaca. Y de hecho es un fármaco que fuera de indicación se da en una cosa que tiene mucha gente joven, que desde el punto de vista casi siempre se puede modular con los hábitos, pero a la gente le cuesta. Pero aquellas pacientes o bueno, chicos o chicas que tienen una cosa que se llama taquicardia sinusal inapropiada. Y es que el único síntoma que tienen es que el corazón les va muy rápido. Y entonces eso les crea pues intolerancia al esfuerzo, molestia torácica de cansancio enseguida y sobre todo mucha sensación de palpitaciones. Y toman ivabradina y el corazón se enlentece. Pero bueno, yo siempre digo que eso normalmente se puede entrenar. Lo que pasa es que a veces no quieren y pueden, cuando les da muchos síntomas lo recetamos. Y funciona. Y es así, es básicamente reducir latidos o enlentecer el corazón. Y eso, ¿tiene sentido todo esto médicamente? Sí, tiene sentido porque el corazón también es un órgano súper especial porque la tasa de renovación celular es súper bajita y es como que no es así, pero es un corazón que no se renueva tanto como otros órganos, entonces es un poco como con lo que naces, es con lo que te mueres, que no es así, pero podría llegar a ser la pila que marca el tiempo que te queda y cuánto puedes llegar a hacerla más eficiente, porque se puede hacer más eficiente y eso es súper interesante, porque muchas preguntas vienen de jolín, pero si haces mucho ejercicio al final gastas más latidos. Sí, pero los disminuyes en reposo. Eso es lo que pasa. Y cuando haces el cálculo, a no ser que entrenes 5 horas todos los días, cosa que no le aconsejamos a nadie, entrenar fuerte, moverse sí, pues en general vas a disminuir mucho más tu tasa de latidos. Si se puede hacer el cálculo muy fácil con una calculadora. Y el corazón es verdad que como tú dices, tiene una tasa de recambio celular menor, pero el corazón se modula mucho según tus hábitos. Lo vemos clarísimo cuando hacemos pruebas en el hospital o lo vemos en una ecografía. Y tú has hablado alguna vez de las diferencias que hay entre nuestro corazón y el de nuestros primos, los grandes primates. Yo es algo que intentaba visualizar, el hecho de que nuestro sistema cardiovascular está cambiando y escuchamos en todos los informativos que nuestra salud cardiovascular puede llegar a ser peor en futuros años porque no nos movemos tanto, porque comemos peor, y quería encontrar una analogía, una metáfora que nos ayudara a comprender de forma supervisual cómo nuestro corazón está cambiando por nuestro comportamiento. Nuestros órganos tienen una estructura que se relaciona
estrechamente con la función que hace. Es decir, nuestro corazón tiene una estructura que nos ayuda a soportar grandes volúmenes durante una gran cantidad de tiempo, porque somos animales de resistencia. Nosotros hemos sido durante una gran cantidad de años a lo largo de nuestra historia animales que han recorrido grandes distancias, incluso a grandes temperaturas. Entonces nuestro corazón, si bien es cierto que no es muy potente, puede llegar a bombear una gran cantidad de sangre durante una gran cantidad de tiempo de manera muy constante. Entonces es, por así decirlo, tú esto lo sabes muchísimo mejor que yo, pero es como más alargado y no tiene las paredes tan gruesas. Nuestro ventrículo izquierdo, que es el encargado de eyectar toda esa sangre al resto del organismo. Pues se ha visto en un estudio súper bonito, en el que querían comparar esto, cuáles son, cómo está cambiando nuestro corazón o si está cambiando nuestro corazón por nuestros hábitos actualmente. Estudiaron una población de deportistas de fuerza, que eran deportistas, creo que era de fútbol americano, deportistas de resistencia, personas que viven actualmente como nuestros antepasados, creo que eran los Tarahumara, y con diferentes con personas sedentarias, y los estaban comparando con diferentes homínidos. Y estaban viendo que la estructura del corazón, sobre todo de la parte del ventrículo izquierdo, la estructura del corazón de las personas sedentarias y de los homínidos era muy similar. Se estaba agrandando, se estaba cortando un poco, es decir, se estaba adaptando a la nueva función que tienen, que es que no se mueven tanto y actuamos más por movimientos de estamos sentados, nos tenemos que levantar, nuestro corazón tiene que soportar como una mayor carga. Y brusca, ¿no? Digamos. Eso es, y brusca, que no se relaciona con con nuestra actividad física durante toda nuestra historia evolutiva. Entonces, nuestro corazón actualmente se parece más al de los chimpancés anatómicamente hablando, precisamente porque nos comportamos de una forma muy similar a como lo hacen ellos. Claro. Ellos pasan una gran cantidad de tiempo de forma sedentaria, cuando se mueven lo hacen de forma súper veloz, pero esto para ellos es algo fisiológico, es decir, claro, es algo que es natural y que es bueno, pero en nuestro caso pues tiene muchas consecuencias cardiovasculares que las ves tú. Sí, porque nosotros como animales somos más animales de resistencia. Nosotros cazábamos por persistencia, ¿no? Somos muy cansinos. Somos muy cansinos y cansábamos hasta los antílopes. Íbamos detrás de ellos poco a poco. Horas y horas y horas. Entonces nuestro corazón está adaptado a ese tipo de funcionalidad. Tiene sentido, porque si lo piensas, somos muy buenos caminando. Es que cualquier persona con un mínimo entrenamiento puede pasarse andando varias horas al día, sin problema ni ningún tipo de... O sea, nosotros nos hemos tenido que inventar el HIIT, nos hemos tenido que inventar el CrossFit, pero antes los abuelos hacían 30.000 pasos sin que lo tuvieran que inventar ellos. Efectivamente. Pero hemos tenido que buscar esas dosis que se acoplan al tiempo que tenemos para poder vivir, porque trabajamos 8 o 9 horas, tenemos que conciliar con la familia, con los amigos, y el poco tiempo que nos queda, si no hemos hecho actividad física durante nuestro trabajo, lo tenemos que emplear en gastar toda esa energía de excedente que vamos acumulando, porque tenemos un excedente de energía. Entonces nos hemos tenido que inventar el HIIT porque no podemos caminar. El HIIT es una manera más eficiente de lograr pues, prácticamente las mismas adaptaciones que hacer ejercicio de moderada intensidad. Yo siempre pienso, hablando de esto, por decirte algo que creo que atañe a esto de los corazones, que claro, nosotros, y lo digo mucho, también se lo digo a mis residentes cuando están rotando conmigo, bueno, cuando los llevo a mi cargo, les digo, nosotros no hemos nacido con un manual de cómo es el cuerpo humano. No tenemos ninguna guía divina que nos diga el ventrículo izquierdo tiene que medir entre 8 y 12 milímetros de grosor. No. O sea, realmente hemos cogido un montón de datos de un montón de gente normal y hemos dicho, pues la normalidad debe de ser lo más corriente entre estos. Pero es posible que si estamos desadaptados al medio y estas guías se han hecho, esos libros de cardiología se han hecho en los últimos años, que estemos viendo o valorando o aceptando como normal una población enferma. Y muchas veces el corazón del deportista, que se ha confundido con algunas enfermedades o se le ha atacado o tildado de ser algo subóptimo, quizás es más óptimo que lo que entendemos como normal. Y los valores de la normalidad deberían de estar más en él. Porque el corazón del deportista realmente, cuando es un deportista de resistencia, que es lo más fisiológico, se dilata un poquito o es más grande y tiene las paredes ligeramente más gruesas. Y eso
tiene muchas ventajas fisiológicas, a mí se me ocurren. Es más eficiente en liberar la carga, es más eficiente en el bombeo, la frecuencia cardíaca es más baja y eso, como hemos visto, es beneficioso. La presión arterial que maneja es más baja. Algunas veces las ramas se bloquean y eso también es un mensaje chulo, que bueno, es una cosa que pienso yo, esto no lo he leído en ningún lado, quiero decir que no es ciencia, pero muchas veces el deportista dice, tengo bloqueo de rama derecha, ¿no? Y eso es malo, me tengo que hacer una revisión y tú haces la eco y ves que está todo bien. Y entiendes, si estudias un poco más y no te quedas en eso, que en el sistema de conducción cardíaco los distintos componentes son como una rama, unas ramificaciones que llegan a todo el tejido cardíaco, entonces dan la orden de bombear. Y eso existe porque son, digamos, como cables que conducen la electricidad muy rápido por ellos, y entonces por eso el corazón late sincrónicamente. Bien, todas las ramas no son iguales. Y la rama derecha, por ejemplo, tiene un periodo refractario que se llama distinto y menor que la rama izquierda. Significa que con un mayor tono del sistema nervioso parasimpático, es decir, el que nos relaja, se desactiva antes. Esto puede tener sentido, y es que en épocas en las que tú no necesitas una contracción tan buena porque estás descansando, esa rama se quede dormida y te ahorre trabajo, o digamos, le ahorres desgaste para vivir más. Entonces se ve muchas veces en el deportista, por eso te lo digo, tengo bloqueo de rama, eso es malo, y yo cuando veo que está todo bien digo, eso es bueno, porque te estás ahorrando latidos, te estás ahorrando desgaste. Me ha merecido venir la pena hasta aquí por eso. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Lo del periodo refractario... Me he quedado loco. Lo del periodo refractario es científico y te lo digo con datos. Lo de que seguramente estás ahorrando cosas es una interpretación mía. Pero es verdad que no se la ha escuchado a nadie, pero lo pienso yo. Me parece bonito. Sí, gracias. Sí. Gracias. Bueno, yo te quería decir que independientemente de que cada vez todo esto que estamos hablando, estamos desadaptados, muchas enfermedades y tal, pero cada vez vivimos más. Y es también un argumento que la gente que le dice que estamos tan enfermos, doctor, que como tantos infartos, pues mi abuelo se ha muerto con 94 años. Digo, es verdad. Pero también pasamos mucho tiempo de nuestra vida enfermos. Dentro de estas enfermedades, las más frecuentes son cardiovasculares y cáncer. Y tú estás muy involucrado en el cáncer. Tío, ¿por qué te apasiona una enfermedad? Pues me apasiona esta enfermedad precisamente. O sea, no es que me apasione, porque en realidad creo que decir que te apasiona una enfermedad así como el cáncer es un poco pero bueno, se entiende. Tétrico. Pero creo que es una enfermedad que tiene muchas similitudes con el ejercicio físico a nivel fisiológico. Y lo voy a intentar explicar para que se me entienda. Cuando estábamos en el laboratorio en Barcelona, había una persona que era sumamente inteligente, que se llamaba Jorge, investigador, que también venía de las ciencias del deporte. Era un tío súper capaz. Y en el laboratorio estaban desarrollando una terapia que tenía como objetivo ayudar a las células del sistema inmunitario a regenerarse. Ayudar a las células del sistema inmunitario a tener una función que acelerase los procesos de regeneración. En este caso eran los macrófagos, que son unas células que tienen como dos fenotipos principalmente. Un fenotipo proinflamatorio, que son las primeras células cuando tienes tú una lesión en el corazón o en cualquier tipo de órgano. Llegan, fagocitan, limpian un poco toda esa zona, secretan citocinas proinflamatorias, que son las que llaman al resto de células del sistema inmunitario. Y después, cuando los primeros procesos de la inflamación van pasando a las siguientes etapas, son necesarias que estas células cambien su funcionalidad para resolver la inflamación y que el tejido vuelva a tener una estructura, por así decirlo, funcional. Ajá. Entonces, a estas células, a los macrófagos, se les podía llegar a nivel genético. Durante muchísimos años las terapias genéticas tenían como objetivo sobreexpresar algunos tipos de genes para expresar aquellas características más relacionadas con los macrófagos de fenotipo de resolución de la inflamación, ¿vale? Entonces, las terapias genéticas son complicadas porque son más caras y porque al final tienen más regulación. Entonces empezaron a estudiar, salió desde el laboratorio, la capacidad que podríamos llegar a tener para entrenar in vitro a esas células del sistema inmunitario con estresores fisiológicos que existen en diferentes contextos. Por ejemplo,
¿Qué impacto puede llegar a tener cultivar a una serie de células en lactato? Que el lactato sabemos que es uno de los principales metabolitos que secretamos nosotros cuando hacemos ejercicio físico a alta intensidad. Bueno, pues ellos planteaban esto porque en el entorno del tumor, el lactato, en contacto y nutriendo también a estas células de este sistema inmunitario, ayudan a hacer precisamente lo que hacen en las lesiones: regenerar, resolver los procesos inflamatorios. Es decir, una lesión pretumoral o un tumor es como una lesión que nunca se cura. Los macrófagos, que son células necesarias para que todos sus tejidos sean funcionales y se puedan regenerar, en un entorno del tumor se ayudan a que esas células tumorales crezcan o se dupliquen a una mayor velocidad, y aparte crean un entorno inmunosupresor que hace que ese entorno proinflamatorio que estaría en los primeros estadios de la lesión no se produzca. Es decir, los macrófagos asociados al tumor son inmunosupresores y proproliferadores. ¿Vale? ¿Por qué? Haciendo esto dentro del contexto del laboratorio, entrenar a células del sistema inmunitario para que tengan un fenotipo que ayude a resolver las lesiones tisulares, en este caso musculares. El contexto fisiológico es: estamos utilizando lactato o estamos utilizando entornos hipóxicos que están muy relacionados con el ejercicio físico, pero se parecen. Si tú le preguntas, si tú sacas un análisis de sangre a una persona que está entrenando a máxima intensidad, tiene elevada concentración de lactato, tiene niveles de colesterol elevados, tiene un contexto fisiológico que se parece muchísimo al que ocurre en el microambiente tumoral. En el microambiente tumoral tú sacas una gotita de sangre o haces un análisis en profundidad, hay pH ácido, alta concentración de lactato, algunas zonas hipóxicas por la redistribución de la sangre. Entonces, por así decirlo, el ejercicio físico sería como pequeñas dosis de microambientes tumorales ejecutadas a lo largo de nuestra vida. ¿Tú crees que te prepara un poco? Lo estás diciendo como que a lo mejor el ejercicio físico o hacer ejercicio físico... El ejercicio físico es como un espejo parecido de lo que supone el microambiente tumoral, que prepara a nuestro sistema, sobre todo nuestro sistema inmunitario, para ese estrés fisiológico, hipoxia, alta concentración de lactato, responder ante ese estímulo para poder, sobre todo en términos de prevención, que el ejercicio físico sea uno de los principales o una de las principales herramientas que tenemos para prevenir la enfermedad, precisamente porque nuestro sistema inmunitario está mucho más vigilante, está mucho más preparado, y además, por supuestísimo, es algo que tenemos que tener en cuenta, que la masa muscular consume una gran cantidad de energía, y muchos de los nutrientes de los que se nutre el tumor el cáncer te lo puede coger. Son comunes. Es decir, el tumor consume una gran cantidad de glucosa, consume una gran cantidad de lactato, consume una gran cantidad de ácidos grasos. ¿Qué tejido tenemos en gran abundancia que puede llegar a consumir tanta cantidad de nutrientes tan similares o en el mismo ratio en el que puede llegar a consumir el tumor? Es súper interesante porque yo siempre, claro, pienso desde el punto de vista cardiovascular. El ejercicio físico nos protege y nos prepara desde el punto de vista cardiovascular porque disminuye la grasa, sensibiliza la insulina, mejora la presión arterial, mejora el sustrato energético graso, el colesterol, vaya. Pero no tenía tan clara la explicación de por qué previene el cáncer. Y a lo mejor aquí está bien. También a lo mejor quizá tiene una función que es antiinflamatoria y mejora el sistema inmune también, ¿no? Seguro que eso tiene mucho que ver. Y de hecho, hay un cálculo hecho súper bonito. Nosotros cuando hacemos actividad física gastamos una gran cantidad de energía para que los músculos se sigan moviendo. Y si tú haces la comparación entre una persona sedentaria y una persona que hace actividad física a lo largo de toda su vida, el cómputo de las calorías que gasta una persona y las calorías que gasta otra solo en la función muscular ya son una gran cantidad de calorías. Pero se ha hecho el cálculo de la cantidad de energía que necesita nuestro sistema inmunitario para reparar
todos esos procesos necesarios para mantenernos sanos después de hacer ejercicio ¿no? físico, se ha calculado que, es que igual me estoy equivocando, ¿eh? O sea, creo que en el libro lo pusimos así. En un periodo de 20 años, la diferencia solo en cantidad de energía destinada al mantenimiento que está involucrado el sistema inmunitario son más de 260.000 calorías. Que eso es en relación comparando una persona sedentaria con una persona que hace actividad física de las recomendaciones de la OMS. Eso en grasa solo en labores de mantenimiento. El cálculo puede llegar a estar en torno a 25 o 30 kilos de grasa. Claro. Es que me emociono. Es que es un huevo. Es un huevo. Y eso en términos de prevención. Claro. Pero una persona que tiene cáncer, sabiendo lo que ocurre en tu organismo cuando hace ejercicio físico, que tu flujo sanguíneo se dispara, tus necesidades energéticas se disparan, sabiendo que el microambiente tumoral es tan hermético y que el hecho de hacerlo más permeable es fundamental para que los tratamientos principales puedan llegar al entorno del tumor, porque tienen una red de vasos sanguíneos que es tan sumamente está tan sumamente encapsulada, ajá, que hace que sea tan complicado poder acceder a ese entorno tumoral. El ejercicio físico se ha demostrado en diferentes modelos animales y en humanos que el flujo sanguíneo puede llegar a aumentar tanto que perfusiona el microambiente tumoral y hace que se reduzca esa hipoxia, se aclare más lactato, es decir, se reduzca la concentración de lactato dentro del tumor, entren más células del sistema inmunitario y más tratamiento. Claro. Más tratamiento, porque lo que no te va a salvar, o por lo menos lo que nos ha demostrado, es el ejercicio físico. Claro. Pero en combinación con el tratamiento es la primera línea de defensa contra la enfermedad, el tratamiento farmacológico. Sí. Pero el ejercicio físico es un complemento que, si lo estudias a nivel fisiológico, el no proporcionarlo al paciente, tengo serias dudas de que no fuese ético. Ético, efectivamente. Ético. Interesante. Es verdad es verdad que el ejercicio físico, porque eso también lo hace en el corazón. Cuando tenemos un infarto, sabemos que las personas que han hecho ejercicio físico durante toda su vida tienen preparada una red de capilares que cuando hay un infarto, que se cierra una arteria, se abren mucho más fácil. Y cuando hacen ejercicio físico con rehabilitación cardíaca, se recupera más la función cardíaca y se hipotetiza, pues se ve luego en los caracterismos, que es por la red de capilares que crece alrededor. O sea que me creo mucho que cuando una persona hace ejercicio, o una de las ventajas que tiene hacer ejercicio regular, cuando hay un diagnóstico de cáncer, sea precisamente aumentar la vascularización del cáncer para que, pues se lave mejor el lactato que tú comentas o lleguen mejor los tratamientos. Me tiene sobre mucho todo sentido. Porque el microambiente tumoral es un centro súper hostil. Es como un centro de alto rendimiento para células de alto rendimiento, ¿no? que son células malignas. Y cuanto más hostil es ese ambiente, es decir, cuanta más hipoxia, cuanto más lactato, cuanto más ácido es ese ambiente, esas células desarrollan más malignidad, desarrollan más mutaciones, son células metabólicamente capaces de ir hacia todos los lados. Entonces, si tú consigues reducir esa agresividad o convertir ese centro de alto rendimiento en un centro de menos de alto rendimiento, claro, no la única manera, porque hay fármacos que están desarrollándose precisamente para eso, pero una manera fisiológica de poder hacer, o por lo menos potencialmente poder hacer, que ese microambiente tumoral, que es determinante para que la agresividad del tumor sea una o sea otra, a nivel fisiológico tenemos el ejercicio físico. Es súper interesante. Oye, y aprovechando tu visión del mundo animal que te gusta, ¿existe cáncer en la naturaleza? Existe menos incidencia de cáncer, bastante menos incidencia de cáncer. El cáncer está muy relacionado con la esperanza de vida de todas las especies. Es decir, nosotros... Pero luego hay perros que tienen tumores y viven 14 años. Ya, o sea, porque siempre hay situaciones, o sea, siempre hay peculiaridades, pero es cierto que también los perros ahora actualmente viven también más tiempo. Pero esto es algo súper bonito y que creo que es necesario que lo comentemos, o que creo que puede llegar a ser interesante. Nosotros es cierto que tenemos más cáncer que otras especies, porque está relacionado con nuestra esperanza de vida. Nosotros vivimos más años. Y aquí hay una teoría que se llama la teoría de la abuela, que es algo que creo que debemos hacer llegar a la población, y es que los seres humanos vivimos más porque el éxito reproductivo, vivimos más porque
se ha desarrollado una serie de factores que han optimizado el éxito reproductivo. Y una de estas razones son las abuelas y el papel de los abuelos que tienen en la sociedad. Que una madre tenga un hijo es muy caro de mantener a nivel energético. Las abuelas ahorran una gran cantidad de calorías cuidando a los hijos, permitiendo que las madres puedan llegar a dedicarse a otras labores. Entonces, ese ahorro energético ha permitido que la población humana tenga un éxito reproductivo mayor que otras especies. Entonces, nosotros vivimos más, en parte, porque a nivel evolutivo las abuelas cumplen un papel fundamental para que tengamos más hijos. ¿Qué implica esto? Que las abuelas, a lo largo de toda nuestra historia, han tenido un gran componente de actividad física. Es decir, fragilizar a los mayores o pensar que los abuelos no se tienen que mover porque son mayores va en contra de nuestra naturaleza, porque precisamente las abuelas y los abuelos deben ser figuras altamente activas, que son las que han permitido llegar hasta donde estamos. El cáncer, tenemos más cáncer precisamente porque después de la etapa reproductiva los sistemas de vigilancia del sistema inmunitario son menores. Está claro que el cuerpo tiene que empezar a fallar porque ya hemos pasado nuestra etapa fértil. Es normal tener más cáncer cuando somos más mayores y esto es así. Y las otras especies no lo tienen tanto porque precisamente no viven tantos años como nosotros. Pero la lectura es, ya que vivimos más años, el mantenerse activo sabemos que te va a reducir ese riesgo de tener cáncer en el futuro. Eso de las abuelas me encanta. Y de hecho creo que no hay muchas especies en las cuales la vida se prolongue mucho más allá de la etapa fértil. Las orcas, nosotros. Y los grandes simios un poco. Hay un documental que no sé si te voy a recomendar, que te va a gustar mucho, que yo creo que está en Netflix, se llama Simios o Primates. Es brutal. Es brutal. ¿Lo has visto? Un capítulo. Pues si te gusta la naturaleza es brutal, porque empiezas a ver... Yo esto lo veo porque siempre me ha gustado la etología, la ciencia del comportamiento animal, sobre todo los grandes simios que se empiezan a parecer nosotros. Y como evolutivamente me parece que somos tan distintos a ellos, pero si eres capaz de ver un poco más, te das cuenta que, pues igual que los perros tienen algunas emociones, claramente, y no tengo ninguna duda, los simios tienen algunas más. Y se comunican entre ellos sin lenguaje tan rico como nosotros, pero se comunican y tienen muchas cosas. Y entonces ahí ves, es un poco spoiler, pero es brutal, me da igual, te lo voy a decir, como, hay es en Uganda y son simios, chimpancés que tienen tribus entre ellos. Y hay una que es mucho más agresiva, violenta, respeta menos a los mayores. Y hay otra en las cuales hay un chimpancé que tiene 47 años, que es abuelo, y se dedica a cuidar a los hijos de los otros. Y tiene un rol en la tribu. El jefe de esa tribu es manco. Tú imagínate un chimpancé manco, lo que hubiera durado en la otra tribu. Y es como, está súper bien porque aprendes cómo evolutivamente, también en los animales, el dar cabida en la sociedad a gente que ya no es fértil, pero aún tiene mucho que aportar, un manco, una abuela, te puede dar... Aprendes porque ves cómo se pelean entre ellos. Te puede dar una ventaja. Y te lo recomiendo porque es brutal. Te lo recomendé en su día y si os gusta eso, a los que nos están escuchando. Y de hecho, a nivel... O sea, si los seres humanos somos energía, la inteligencia acumulada a lo largo de los años por los abuelos hace que la manada o que la sociedad ahorre energía por su propio conocimiento. Es decir, tú puedes ser menos activo... puedes tener un rol, por así decirlo, más secundario, pero tus aprendizajes hacen que ahorre energía el resto de la población. Y eso es vital. Claro. Por eso nos gusta cotillear. Muchísimo. Y somos animales cotilla, es verdad. Por eso somos animales cotilla. Y yo cada vez para mí cotillear no es un apelativo negativo. Y yo me siento bien hablando de los demás, porque eso nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Sí. Aprendes de lo que te han enseñado tus mayores, sabes de quién te puedes fiar, si sabes de quién no. Error tras error, siempre. Efectivamente, perseverando en el no aprender, ¿no? Hemos hecho ahí un kick-cut ahí fuerte. Pero me gustaría seguir hablando de cáncer. Porque sobre todo en redes sociales veo a veces mensajes y gente que lo pone en práctica y no sé hasta qué punto es peligroso. Y tú como investigador muchas veces se habla de que una manera de curar incluso el cáncer es mediante la alimentación. Y hablan mucho de dieta cetogénica. Porque dicen que las células, hay gente que defiende que la célula tumoral no se alimenta de grasa, solo de hidratos de carbono. Con lo cual con una alimentación cetogénica, es decir, solo nutrientes a base de proteína y grasa,
Bueno, pues la célula tumoral muere. ¿Esto hasta qué punto es verdad o no? Pues es un tema complejo, peliagudo y que lo primero, el cáncer es una enfermedad súper compleja y dar mensajes simplistas a la población puede hacerle crear expectativas que falsamente se van a poder cumplir. Entonces, una dieta cetogénica, o sea, la dieta es fundamental para que una persona que tiene cáncer pueda llevar mejor su enfermedad, por supuesto. Como una persona sana también necesita una dieta que sea saludable. ¿Bajo qué premisa se piensa que una dieta cetogénica puede ayudar a matar de hambre al tumor? O sea, matar de hambre al tumor es casi imposible. ¿Por qué? Porque hay diferentes estudios que se han publicado, que se están viendo, y es que tú a una célula tumoral le quitas la glucosa, te coge el lactato, te coge la glutamina, Igual, te ¿no? coge los ácidos grasos. Entonces, tiene una tal reprogramación metabólica y cuanto más agresivas se reprograman todavía mejor, que lo que hacen es que si tú te quitas la glucosa o si tú te quitas o tienes un déficit energético porque piensas que un déficit energético te puede ayudar, seguramente el déficit energético se te quede para ti, para tu masa muscular, para tu cerebro y para tu sistema inmunitario. Pero el cáncer o la célula tumoral difícilmente, como célula de alto rendimiento que es, se vaya a quedar sin comer, porque se alimenta mucho del tejido muscular, se alimenta mucho. Es decir, siempre se intenta plantear que si se quiere plantear la posibilidad de quitar sustrato energético al tumor, que es complicado, que se quite desde dentro. Es decir, plantear una batalla metabólica entre el tejido muscular y el tumor es más lógico a nivel fisiológico que decir que lo que tú te quites de la dieta no se lo va a llevar el tumor, porque el tumor está rodeado de sustrato energético, que es el propio músculo, que son los propios tejidos de los que se alimenta. Por eso hay una gran prevalencia de personas que tienen cáncer que mueren por caquexia, porque se van desintegrando, porque el tumor se alimenta de todo. Entonces, prometer, o sea, que la dieta es fundamental para que una persona que está durante el tratamiento lleve mejor cualquier enfermedad, eso es así. Pero pensar que le vas a quitar, quitándole la glucosa, se la vas a quitar al tumor, es saltarse todas las leyes de la fisiología. Es posible que a lo mejor en algún caso haya funcionado, porque hay cánceres, no hay dos iguales, de hecho. Es que hay... Todos los cánceres son diferentes. Dentro de los cánceres, cada célula se comporta de una forma totalmente diferente. Que tengas una alternativa nutricional en función de qué contexto, si eres una persona que entrena mucho, que entrena poco, eso dependiendo del contexto. Pero pensar que una dieta generalista, un ayuno o una dieta cetogénica va a hacer que mates de hambre al tumor, eso es engañar al paciente y eso es equivocarse. ¿Que puede funcionarte en algún contexto? No lo sé, pero puede ser. Pero como premisa general es totalmente erróneo. Vale. Me gusta la analogía esa que has dicho, que es más inteligente plantear una batalla de recursos entre lo que te va bien y la célula tumoral. O sea, que el ejercicio físico sería como nuestra principal base. O sea, a nivel fisiológico, en un mundo ideal, se tendría que plantear, porque aparte la alimentación es sumamente importante para los pacientes con cáncer, porque muchos pacientes que sufren cánceres agresivos y que están en tratamiento pierden el hambre y es muy complicado que esas personas se alimenten, eso es muy complicado. Entonces, si ya le metes una dieta cetogénica, pues igual hasta... Sí. Entonces, el hecho de que puedas llegar a plantear... Me he perdido. Yo te decía que con el ejercicio físico era mejor plantear ese desbalance entre tumor y... Sí, es más lógico pensar que esto pueda llegar a cometerse de una forma, por así decirlo, más fisiológica. En muchos casos puede no llegar... O sea, es complicado porque al final el tumor... Va a chupar, eso está claro. Va a chupar y ya avanza y es muy maleable y es muy adaptativo. Es decir, prometer que el ejercicio físico puede llegar a quitarle sustrato energético al tumor también puede llegar a ser aventurado, aunque tenemos estudios que indican, sobre todo en modelos animales, que puede llegar a reducir el lactato intratumoral, que este mismo lactato, porque esto es súper interesante, no es lo mismo el lactato que tienes tú dentro del tumor que el que produce el tejido muscular.
se ha demostrado que el lactato que produce la célula tumoral, en ese microambiente tumoral, lo que hace es que promueve un ambiente inmunosupresor. Es decir, las células que entran ahí van a perder casi toda su capacidad. El lactato producido por las células musculares cuando hacemos ejercicio físico alimenta a los linfocitos T efectores, que son antitumorales, pueden llegar a infiltrarse dentro del tumor y atacar con mayor citotoxicidad al tumor. Wow. Entonces, no es lo mismo el lactato que produce el ejercicio físico que el lactato que se produce dentro del microambiente tumoral. Oye, y llevándolo a la práctica, porque aquí a lo mejor hay personas que, bueno, desgraciadamente pues, están luchando con un cáncer o tienen familiares o muchos vamos a sufrir cáncer, pero esto en la práctica, ¿cuánto tengo que entrenar? Si tengo un cáncer o estoy en quimio o no lo sé, es que hay que ser crossfitero. Las recomendaciones son, si eres una persona que entrena dentro de las capacidades que tengas con la quimioterapia, porque muchas veces sí, por supuesto. crea mucha fatiga, crea muchos efectos secundarios. Y luego sabemos presión, que no puedes salir de casa algunos días. Sabemos que el ejercicio físico es seguro para todos los pacientes, que cuanto antes se empiece a entrenar, es decir, si te diagnostican, si empiezas a entrenar desde el día 1, va a ser siempre mejor que empezar desde el día 2, siempre que el médico te diga, estás capacitado para poder entrenar. Pero en casi todos los estudios que estamos o que se han revisado, el ejercicio físico es seguro incluso para población que está muy débil o que tiene mucha fatiga. Porque, por ejemplo, el ejercicio físico sabemos que crea fatiga, pero no está relacionada con la fatiga que promueve tanto el cáncer como la quimioterapia. Entonces, el ejercicio físico, si bien te cansas cuando lo estás haciendo, te ayuda a reducir la fatiga relacionada con la propia enfermedad o con el propio tratamiento. Y los efectos secundarios, cardiotoxicidad, inflamación crónica de bajo grado, relacionados con muchos tratamientos, el ejercicio físico también sabemos que los mejora. Es decir, el ejercicio físico en combinación con la quimioterapia ayuda a que la quimioterapia tenga menos efectos secundarios y en algunos casos se ha visto que aquellas personas que mejor mantienen la masa muscular o que pueden llegar a incrementar la masa muscular y el consumo máximo de oxígeno, pueden llegar a tolerar dosis más altas de quimioterapia, lo que es fundamental a largo plazo para mejorar la eficacia de los tratamientos y poder salir bien de la enfermedad. Pero entonces una persona sedentaria, que puede ser quizá lo más frecuente, cuando empieza a entrenar, ¿qué tiene que hacer? ¿Fuerza, aeróbico o hay algunas sesiones objetivos? Cuanto más mejor. Sobre todo, seguir el principio de... Yo también te voy a decir, o sea, te lo digo porque estoy seguro, igual que hay una posibilidad de sobreentrenar a una persona sana, pues con cáncer quizá el límite, no sé si está un poco... El límite es inferior. O sea, sobre todo ahí lo que tenemos o lo que se tiene que crear es una capacidad fisiológica que permite acometer la mayor cantidad de movimiento posible sin sobrepasar o sin fatigar demasiado a la persona, porque tiene un contexto que es bastante complicado. Pero tendría que empezar a entrenar con las mismas condiciones de principios del entrenamiento que una persona con otro tipo de patología o incluso una persona sana, me atrevería a decir. Y es algo que me gusta mucho porque yo por ejemplo, voy a un box de CrossFit que yo entreno con pacientes con cáncer. Ajá. Es decir, por supuesto, tienen sus... entrenan con sus particularidades, pero entrenan con nosotros, muchos con más carga que yo, otros con menos carga que yo, pero no por hecho de tener una enfermedad vas a estar más invalidado para poder llegar a entrenar. Es más, adecuar la carga a la persona en función de su contexto físico, que no por tener una enfermedad vas a poder entrenar menos. Puedes entrenar fuerza, puedes entrenar CrossFit, puedes entrenar HIIT y de hecho los mejores resultados en algunos los mejores resultados en parámetros que son muy importantes para los pacientes, como el consumo máximo de oxígeno, como la mejora de la fuerza o de la función muscular, como la mejora de la función mitocondrial, se relacionan con cómo mejoras tú cuando estás sano. Pues HIIT, combinación de ejercicio físico de fuerza con ejercicio físico de resistencia, es decir, lo que te permita estar más fuerte. Vale. Tienes que seguir una progresión como la puede llegar a seguir un deportista de élite. Vale, qué bueno. ¿Hay alguna enfermedad en la cual no esté indicado el ejercicio físico?
O que el ejercicio Eso, físico no mejore. pues seguramente haya alguna en la que no haya personas que no pueden hacer ejercicio físico. Yo, sinceramente, como no soy clínico, no te sabría decir. Seguramente tú tengas ahí más Hay información que alguna yo. que no puedo, que tenemos que evitar en la alta intensidad, porque la descarga simpática en el corazón puede acarrear arritmias graves, pero son extraordinarias. O sea, hay pocos casos y sobre todo si se hace guiado por un profesional con una carga progresiva, el ejercicio físico puede ayudar, porque es que no hay mayor estímulo fisiológico que ponga en sincronía a más de 9.000 moléculas para que tu organismo esté más sano. Es brutal, ¿eh? Yo lo veo así como una maquinaria que se pone en pos de hacer algo beneficioso. Quiero tocar un tema más, que sé que te apasiona y que yo no lo entiendo, la verdad. O sea, no entiendo cómo te gusta tanto eso, pero ¿qué quieres que te diga? Y es el tema de la apnea. Ah, vale. Es que no sé, no sé sabe por dónde dónde me va a salir. Es el tema de la apnea. Escribís mucho en FISAC acerca de la apnea. Sé que os gustan los límites fisiológicos del ser humano y no entiendo cómo un ser vivo como el hombre que abandonó el agua, ¿cómo veis en la apnea algo de lo que hablar, sinceramente? Pues estudiando nuestra relación con la energía, sobre todo el papel que tiene el sistema nervioso en estar maquinando 24 horas en si vas a sobrevivir o si no vas a sobrevivir, cuáles son tus preocupaciones, el Instagram, porque nuestras preocupaciones antes era, pues si voy a encontrar una pareja para tener un hijo y ahora es si me han dado a me gusta. Y son nuestras preocupaciones constantes. La maquinaria está o si puedes llegar a fin de mes, si tienes mucha carga de trabajo, si estás bien con tu novio o con tu novia. La exposición o los recursos energéticos que se lleva el cerebro en nuestro día a día son muchísimos. Desconectar es súper complicado. Pues hay yo estando en plena pandemia, que me encantan los animales y que me encantan las ballenas, llegué al artículo de las ballenas en el que se ponía 2 pulsaciones por minuto y dije, ¿cómo puede ser esto posible? Se explicaba porque pone en marcha una serie de mecanismos que son automáticos, es decir, que no dice la ballena, pues voy a estar ahora a 2 pulsaciones, pues ahora voy a estar a 8. Es decir, son respuestas autónomas que tiene el sistema nervioso para ahorrar la mayor cantidad de energía posible porque no sabe cuánto tiempo vas a estar sumergido. Entonces, el ser humano, como tenemos un pasado marino, también tenemos respuestas reflejas muy parecidas a las que tienen, por ejemplo, las ballenas. Entonces, yo, en mi afán por buscar algo para apagar mi cerebro, porque me estaba matando, porque estás maquinando 24 horas sobre la realidad del COVID y sobre lo que va a pasar y sobre si FISAC va a ir bien, si FISAC va a ir mal, si me la voy a pegar, si no me la voy a pegar. Pues todas estas cosas encontré que si tú aguantas la respiración, sobre todo en contacto con el agua, porque también lo puedes hacer en el sofá, se disparan una serie de mecanismos que son inmediatos, en el que te baja la frecuencia cardíaca casi a los límites, se te reduce la actividad del sistema nervioso porque tiene como objetivo preservar la mayor cantidad de energía porque no sabe cuánto tiempo vas a estar sumergido dentro del agua, y cuando lo pruebas te das cuenta de que realmente tu frecuencia cardíaca en 10 segundos ha bajado 10 latidos, en un minuto puedes estar a 35 latidos por minuto, y que metiéndote en el agua la realidad de tu día a día desaparece porque únicamente tu cerebro te permite pensar en sobrevivir y es en el aquí y en el ahora, te das cuenta de que tenemos una disciplina que es que te reconecta es la mayor actividad de meditación que puede llegar a hacer tu cerebro humano, es ser consciente de que estás sobreviviendo en ese momento, y eso a nivel fisiológico te lo da el hecho de no respirar, porque el termómetro que marca la vida o la muerte es la llegada de oxígeno a las células. Si no te llega oxígeno a las células, se enciende inmediatamente un interruptor que va apagando los sistemas de manera paulatina. Pues ahora voy apagando el corazón, voy apagando el otro, voy apagando el otro, y te encuentras con que puedes estar sumergido yo no, porque yo no bajo tanto, pero puedes estar sumergido a 50 metros o a 100 metros como Miguel Lozano, con 10 latidos por minuto, y sobrevivir y subir y decir, he estado durante 4 minutos en los que la realidad ha pasado a un segundo plano. Y eso solo pasa cuando dejas de respirar.
que es paradójico porque nosotros vivimos por el oxígeno, pero en la era de la velocidad lo revolucionario es parar. Parar. O sea, qué chulo. Yo me he quedado sin palabras, José. ¿Cómo te has quedado? No. Es brutal porque en este mundo de tanto estrés... en este mundo de tanto estrés no había pensado en la apnea como un modo de aliviarlo. A lo mejor me acabas de convencer. O sea, y sobre todo, ya, o sea, no es necesario. O sea, yo te lo recomiendo porque es una actividad que es preciosa, porque no es necesario que bajes hasta 30 metros, ni hasta 50, ni hasta 100, ni muchísimo menos. Es una actividad que te reconecta contigo mismo porque además, si no tienes el control fisiológico para hacerlo bien, no lo haces, es decir, no te va a pasar absolutamente nada, pero no puedes bajar si no compensas bien, si no te relajas bien. Entonces es un proceso meditativo súper importante. Pero el hecho de poder respirar bien en tu casa o de ser consciente de que respirando con una cadencia más baja el sistema nervioso simpático reduce su actividad, eso es algo súper sencillo, no cuesta nada, no cuesta nada y ayuda a que la energía que necesita tu cerebro para poder seguir viviendo sea menor. Hay estudios que dicen que la meditación puede llegar a reducir de forma aguda las necesidades energéticas del organismo en torno a un 40%. Es decir, nosotros pensamos que la meditación es algo como muy espiritual, pero como el cerebro es el que gobierna y el cerebro es el que distribuye la energía, si tú lo consigues apagar, aunque sea de forma momentánea, los requerimientos energéticos serán menores, gastas menos energía y a largo plazo eres más eficiente. ¿Cuáles son los principales pasos o hitos que tú destacarías de cuando una persona consigue, hace apnea con cierto éxito o hasta cierta profundidad? Pues yo no, porque yo soy muy malo haciendo apnea. O sea, yo, por ejemplo, sigo mucho a Miguel Lozano, que es el apneísta español que ha bajado hasta 122 metros. Sigo mucho y voy mucho con él a hacer sus cursos porque él sabe mucho de fisiología. Es decir, a mí me gusta mucho saber lo que pasa en el cuerpo humano cuando dejas de respirar o cuando te falta el oxígeno, porque eso además tiene mucha transferencia a entender cómo funcionan otras enfermedades. Los hitos es, cuanto mayor conocimiento tengas de la disciplina, más vas a poder llegar a aguantar la respiración y más vas a poder llegar a bajar a profundidad. Y esto es súper bonito porque no se relaciona con tus capacidades físicas, sino con tus capacidades, muchas veces técnicas, de compensar o las capacidades que tenga tu cerebro de poder apagarse. Yo tengo una muy querida amiga que tiene más de 60 años, la envié con Miguel Lozano porque le dije, te va a encantar, y bajó la primera vez, no sé si fueron más de 30 metros. ¿Qué? El primer curso que hizo con ella, más de 30 metros, y yo no he conseguido bajar más de 20. Y yo soy una persona que está fuerte, que hago ejercicio todos los días. Es decir, es una disciplina que depende mucho de la capacidad que tengas tú de ir apagando sistemas. ¿Y qué sistemas se apagan cuando hablas de sistemas? O sea, sistemas, el sistema cardiovascular va bajando muy poco a poco su actividad porque al final gastan mucha energía. Los sistemas o el músculo empieza a consumir menos energía. Es decir, hay una serie de tejidos que son fundamentales como los pulmones, el bazo o el cerebro que se mantienen más o menos despiertos. El bazo no vale para nada. El bazo sí vale para mucho. El bazo es como una especie de... No vale para nada. Es que a mí hace poco me lo quitan, hace una semana. Y dije... No, es broma. Pero el bazo es un órgano que es hematopoyético. Ahí claro, donde se crean muchas células de la sangre. Es una respuesta. Cuando hacemos apnea, se crea... El bazo es como una especie de almacén de glóbulos rojos que en respuesta... ¿Sí se crean allí? Que en respuesta, cuando haces apnea, de forma automática, el bazo hace esto y hace... ¡pum! Entonces se contrae, expulsa una gran cantidad de glóbulos rojos y tu organismo tiene más células para transportar el oxígeno. Ajá. Es como una especie de dopaje natural. Sí. Por eso los apneístas tienen el bazo más grande. Y yo que estuve el otro día ingresado... Sí. No, pero una de las posibilidades para el tratamiento era quitarme el bazo. Y dije, no, esto no me lo puedes quitar. Que yo hago apnea, bajo poco, pero a mí me gusta tenerlo. Claro. Y entonces sí, el bazo es un órgano súper bonito. Súper bonito porque se contrae y nos da flujo. A mí me llamó mucho la atención, tú tienes también un podcast muy bonito que se llama MedHub. 90 gramos, el by MedHub, ¿no? O algo así se llama. Que es súper bonito y tenéis un episodio de la apnea y me flipó
cuando dijisteis que la saturación de oxígeno de un apneísta cuando ya está volviendo en el cerebro llega a ser del 25%. Es que eso... ¿Pero qué dices? Y tú me dices, igual la explicación, pues no te la sé dar. Lo único, la única explicación es que Para que la gente el lo sepa, organismo... por debajo de 90 puedes sufrir algo, por debajo de 80 en el hospital es grave. Lo único que nos explica es que son seres tan sumamente plásticos y adaptativos que, claro, es que en los límites del ser humano muchas veces se encuentran respuestas para posibles tratamientos futuros y demás. Y esto porque se ha medido, pero si tú le dices a un clínico que una persona puede estar con un 30% de saturación, te dice que es imposible. Pues hay personas que pueden llegar a alcanzarlo, no se sabe cómo, ni no se sabe cuál puede ser la transferencia. También por poco tiempo, está claro. Muy pocos minutos, pero lo consiguen. ¿Tú crees que estamos en algún punto cercano o ves lejos superar estos límites fisiológicos como potencial que tenemos como seres vivos? ¿O estamos lejos de alcanzarlo o estamos ya muy cerca, sabemos ya mucho? Bueno, tenemos techos que vamos poco ahí arañando. Por ejemplo, el de las profundidades están diciendo ya que hay gente que ha superado los 150 metros y demás. Lo que pasa es que no lo están reconociendo por el hecho de que quieren hacerlo de forma como muy progresiva para que sea todo muy oficial, pero hay gente que los está ya superando, los de las 2 horas en maratón y tal. El ser humano es muy plástico y sobre todo están cambiando mucho las formas de entrenamiento y sobre todo de nutrición. El hecho de que, por ejemplo, en ciclismo se estén batiendo récords de hace muchos años comparables a la época del dopaje, no tiene que ver tanto con el dopaje, que ya no hay, o por lo menos se presume que no hay, sino con la forma de alimentarse de los ciclistas que, sobrealimentándose o metiendo mucha más cantidad de energía durante el ejercicio físico, pueden llegar a producir muchísima más energía y romper muchos récords que se pensaban que eran imposibles. O sea, ahí queda mucho por recorrer. Bueno, seguiremos no sé si mucho, yo no los voy a superar. No, ya, pero bueno, nos seguiremos emocionando viéndolo. Sí, eso está claro. Me gustaría preguntarte ya para acabar con todo lo que sabes y como investigador que te basas tu carrera científica en el estudio de la enfermedad, ¿qué consejo o qué es lo que te parece más importante o qué le dirías a alguien que quiere empezar a cuidarse y tiene todo por delante? ¿Tú crees que hay algo más importante que otra cosa? Pues creo que es relativamente fácil organizarse para tener una vida más o menos sana desde las bases y no nos tenemos que volver locos. Yo creo que hay un básico que muchas veces se minusvalora o que se piensa que que es como dar nuestros 10-12 mil pasos al día. Eso creo que es un básico que tenemos que hacerlo, porque hay mucha gente que va a entrenar 1 hora al gimnasio, sale a las 7 de la tarde, va al gimnasio y el cómputo total de pasos son 4.000. Y eso, eres una persona entrenada pero sedentaria, y ser sedentario tiene su riesgo. Entonces, el básico es hacer tu actividad física, que son 10-12.000 los pasos que sean. Creo que es fundamental, y eso hablas tú mucho en la alineación con los ritmos circadianos y con los ciclos de luz-oscuridad, siempre que sea posible, el hecho de poder llegar a meternos antes en la cama, cenar antes y poder meterse con la tripa menos llena, el hecho de cenar o comer en horas de luz, intentar meterse antes en la cama sin el móvil, que es algo que decimos mucho, pero que nos cuesta mucho. Y sobre todo también mucho el relacionarnos con la naturaleza y las relaciones sociales, porque muchas veces nos olvidamos de que somos animales sociales, estamos hiperconectados con el teléfono, que nos da una sensación de sociabilidad que es muy abstracta, pero no es real, y el hecho de tomarte algo, aunque sea una cerveza, que sabemos que el alcohol es malo, pero el hecho de tomarte algo con un amigo muchas veces te soluciona muchos más problemas que el hecho de ir al gimnasio, porque tienes que ir corriendo al gimnasio. Y mandar 40 DM por Instagram. Sí. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Aquí terminamos siempre diciendo 3 cosas, preguntando 3 cosas rápidas, ¿vale? Le decimos a nuestros invitados que nos digan una reivindicación, una confesión nunca hecha y un deseo, que tengan un deseo no cumplido. Puede ser de lo que sea. Una reivindicación. En el orden que tú quieras. Pues siendo tú médico,
me gustaría, porque muchas veces se culpa a los médicos de lo que le pasa a la sociedad, ¿no? Es que o sea, creo que el primer estándar o el primer, o sea, creo que la pieza fundamental de la sociedad actualmente, como la concebimos, es el sistema de salud pública que tenemos, que solo te das cuenta hasta que lo vives de dentro. Y creo que una reivindicación es luchar por la sanidad pública desde todos sus ámbitos, es decir, no solo o sea, no solo reivindicar que los médicos y los enfermeros y los nutricionistas trabajen con más recursos, sino también desde el ámbito de la prevención. Pero eso no se tiene que olvidar, porque cuando te tocan, te quedas un poco pajarillo. Vienes de estar ingresado. Dices, y esa es una reivindicación que quiero hacer y que se nos olvida. Sí. Y que, claro, como somos jóvenes y más o menos tienes salud, hasta que no te dicen te tienes que quedar en planta ingresado y tienes que pasar las canutas, ahí ya te acuerdas un poco de esas cosas. Y eso es una reivindicación. ¿El otro era? Un deseo no cumplido y una confesión. Pues un deseo no cumplido es... pues me gustaría, pero puede ser cosas así como muy... Lo que tú quieras. Me gustaría dejar de trabajar el año que viene e irme con mi hermano a vivir a Brasil. Crack. Es que mi hermano está viviendo ahora en Brasil. Pero trabaja. Está trabajando en Brasil, pero bueno, en Brasil como vive mi hermano... Mola. Bastante más de lo que... muchísimo más que incluso te podrías venir. Pero me encantaría irme con él un año a Brasil a vivir y a no trabajar. Me encantaría. Es que llevo muchos años trabajando de lunes hasta domingo, como casi todo el mundo. Sí. Y una confesión... es que esto es como la resistencia. Te puedo decir todo, o sea, te puedo decir hasta el dinero que tengo en el banco, pero la confesión... Lo que sea. Algo que no hayas contado nunca públicamente. Pero sí a tus padres. Mira, yo cierro el ordenador. Pues una confesión, por ejemplo, era algo que me costaba mucho, bueno, y que me sigue costando muchísimo, es hablar en público. Sí. Me cuesta, pero horrores. Sí, bueno, me lo habías dicho alguna vez, pero luego no lo haces mal. Y de hecho, no lo haces mal. O sea, lo haces muy bien. Lo haces bastante. Vamos a quitar esto. Espera que no me he puesto en la tele. Pero es que se te da muy bien. Y siempre he tenido muchísimo pavor. Sí. Y ahora pues voy a presentar la tesis en unos meses y es como algo que siempre he deseado, el poder defenderla como con contundencia. Y es algo que siempre me ha dado mucho apuro y ahora me da menos apuro. Claro, porque sabes más que el tribunal. No es porque sepan, no, pero ya no es por saber más o menos, sino por el hecho de enfrentarse como con el miedo con el que siempre me he enfrentado cuando tenía que hablar en público. Bueno, eso no te va a pasar. Mucha suerte, por cierto. Muchas gracias. Bueno, que lo veré. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por venir. A ti. Creo que ha sido apasionante, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. He aprendido muchísimo. Me ha gustado mucho. A ver si lo arreglamos y te vienes otra vez. Cuando queráis. Bueno, nos vemos nosotros en siguientes episodios.